Primero presentarnos. Ok. Queríamos hacer una presentación antes de comenzar con el contenido del seminario, y esa presentación nos involucraba a quienes estamos participando de este seminario como docentes y como estudiantes. Entonces, primero queríamos, Nicolás y yo, decir brevemente quiénes somos, pero antes de eso comentarles que este seminario lleva ya su cuarta edición. Seguro que me quedo con el número, pero creo que son 4 ediciones. Comenzó de modo presencial por primera vez en Centenario y se hizo virtual a partir del comienzo de la pandemia. Y cada vez que lo damos tenemos las sensaciones que son muy parecidas, que tienen que ver con modificar el contenido, con revisar lo que veníamos trabajando, con leer sus intervenciones y a partir de allí ir proponiendo nuevas ideas en base a lo que nos va pasando cada vez que trabajamos en el seminario. Vamos a ir a ese contenido específico y a lo que proponemos aquí, pero antes que eso quería presentarme yo y después le doy paso a Nico para que él haga lo propio. Mi nombre es Guido Ricono, yo soy docente, investigador de la Universidad del Comahue, y me recibí de la carrera de Historia, el profesorado de Historia, y después hice la maestría y el doctorado en Educación. Entonces me dedico a temas que vinculan la historia y la educación, fundamentalmente, y tengo, junto con Nico, un recorrido militante de práctica pedagógico-política en espacios que se conocen como bachilleratos populares durante unos 5 o 6 años en Capital Federal, en Buenos Aires, específicamente en el barrio de Almagro, en la fábrica recuperada IMPA. Durante esos años desarrollamos una actividad, Nicolás algunos años más, yo me vine a vivir al sur, y desarrollamos una actividad que se conoce como Bachillerato Popular, les decía, que tiene como eje el trabajo con, mejor dicho, la educación popular desde la perspectiva freiriana. Nicolás les va a contar un poco más en qué consisten esas experiencias, pero quería contarles que vivo en la localidad de Cinco Saltos. Como les decía, trabajo en la Universidad Nacional del Comahue, y también me vinculo fuertemente con el sindicato ATEN a partir de esta instancia del seminario, y también trabajo en ATEN, o mejor dicho, comparto espacios de trabajo en ATEN en otras áreas, fundamentalmente con las áreas de política educativa, que es mi área de trabajo y de investigación. Bueno, con eso le doy paso a Nico para que comente un poco, se presente, y al mismo tiempo comente un poco las experiencias de educación popular de las que forma parte, y desarrolle un poco más la idea, que seguramente ustedes la conocen, pero que está bien conocerla desde un protagonista como es Nicolás. Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Mi nombre es Nicolás. Algo nos presentamos también en los videos de presentación. Nos vamos a sentir un poco incómodos porque pensábamos hacer una ronda de presentación. Uno está acostumbrado a ciertas dinámicas propias de la educación popular. Eso dependía en gran medida de la cantidad de participantes que haya en este encuentro, y somos más de 40. Creemos que se va a hacer medio complicado hacer circular la palabra en las presentaciones, así que vamos a hacer otra actividad que demande la participación de ustedes en el transcurso de la clase. Bueno, yo soy de Cinco Saltos, lo conozco a Guido desde allá. Compartimos la secundaria y nos volvimos a reencontrar en Buenos Aires. Yo vivía en La Plata, él en Capital, estudiando la misma carrera, y nos vinculamos en ese espacio de educación popular, pero vinculado en realidad a la educación formal, porque era un bachillerato popular que logró el reconocimiento estatal. Logramos, luego de muchos años de lucha, con ese reconocimiento un salario docente, y ahí fueron nuestras experiencias educativas en un ámbito que requería un trabajo colectivo, con reuniones mensuales de profesores, de organizaciones sociales, etc. Y trabajo en equipos pedagógicos, en parejas dentro del aula, al frente de las materias, con lo cual significó un aprendizaje muy grande en cuanto a la formación docente, y especialmente con la perspectiva de educación popular de Paulo Freire. Es cierto que yo continué un tiempo más. Allí tengo 13 años de experiencia en el bachillerato. He participado también de la apertura de otro bachillerato, además del que compartimos con Guido en una fábrica recuperada.
yo estuve en la apertura y en la coordinación de un bachillerato en Villa Soldati, en el barrio de Los Piletones, articulando con la Junta Vecinal del barrio. Son experiencias de educación de jóvenes y adultos, desde una perspectiva de educación popular, pero escolar, digamos, formal, reconocidas, reconocidas por el Estado y gestionadas política y pedagógicamente por las organizaciones sociales. No voy a explayarme mucho porque hay clases particulares en las que vamos a desarrollar ya sea la teoría de Pablo Freire como experiencias concretas de educación popular, de organizaciones sociales y experiencias que se dan en el ámbito de la escuela pública en los distintos niveles y modalidades para analizar y para dialogar en torno a ello. Bueno, soy profesor de historia y actualmente estoy en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, soy afiliado a SUTEBA, el Sindicato Docente de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, varias de las cosas que diremos hoy acá se profundizarán en el transcurso de las clases, que van a ser asincrónicas. Vamos a subir material de lectura, va a haber videos con clases que hemos grabado nosotros, y nada, vamos a tratar de propiciar un ámbito cálido, ameno, participativo, a partir del cual podamos aprender entre todos y todas, y no como un lugar común en el que solemos caer y decir, sino efectivamente que haya una participación activa de parte de ustedes, los y las participantes de este curso. Bueno, siempre de todos modos, habíamos pensado que iban a haber unos 20 participantes, como doblamos esa cantidad, como decía Nicolás, vamos a limitar la posibilidad de la presentación en esta parte, después vamos a dar un espacio para que ustedes hablen. Pero nos interesa fundamentalmente en esta parte comentar algunas cuestiones generales del programa. El programa trabaja con 2 autores. En realidad lo que nosotros proponemos es hacer algo junto a ustedes que tiene que ver con algo que generalmente escapa a los seminarios educativos que planean revisar la educación en términos críticos. Generalmente deambulamos por esos espacios como docentes, como investigadores, y muchas veces buscamos fórmulas, ¿no? Buscamos fórmulas, recetas, recursos se les llaman en las páginas, recursos didácticos, pedagógicos para poder aplicar, que son sumamente útiles. Aquí la propuesta es construirlos entre nosotros y nosotras en el andar, en el hacer, y que podamos generar herramientas de trabajo que después nos posibiliten involucrarnos con el aula de la misma manera que veníamos haciendo, pero con algunas ideas nuevas para pensar nuestra relación con la sociedad, con la educación y fundamentalmente con el Estado Nacional. Somos docentes de la educación pública, trabajamos cada uno en provincias distintas, pero fundamentalmente en la provincia de Neuquén, una provincia muy particular, y allí, hacia Neuquén, esperen que es una actitud sumamente autoritaria, cancelar el audio de las personas, pero lo tengo que hacer porque si no se escucha mucho. La idea es pensar a Freire y a Gramsci en el contexto de la educación neuquina. ¿Cómo pensar? Claro que ni Gramsci ni Freire jamás escribieron nada sobre Neuquén, pero vamos a tratar de que esos 2 autores nos permitan entender algo de nuestro contexto educativo y de nuestra práctica. ¿Qué cosas tienen para decir? Por separado y en conjunto. Es decir, qué cosas Gramsci, Antonio Gramsci y Paulo Freire plantearon para el sistema educativo, qué ideas tenían en relación al sistema educativo y cómo las podemos aplicar a nuestra cotidianidad laboral y educativa en la provincia de Neuquén. Ustedes posiblemente conozcan a Paulo Freire y quizás no conocen a Antonio Gramsci. ¿No? Parte de ese prejuicio, ¿no? De ese preconcepto, de que ustedes no conocen a Gramsci porque en general es menos leído en los ámbitos educativos, a diferencia de Freire. Una breve revisión de Antonio Gramsci nos dice que fue un intelectual italiano de principios de la década del 20, se murió en 1936-37, nació a fines del siglo XIX, y dedicó gran parte de su vida a estudiar el vínculo entre la sociedad y el Estado, y en particular el vínculo entre la educación, o lo que llamaba él los intelectuales y las intelectuales, y la sociedad. Gramsci pasó gran parte de su vida en la cárcel,
y sus escritos son conocidos como Cuadernos de la Cárcel, se editaron a posteriores, es decir, post-mortem, una vez que él falleció. En la cárcel donde él estaba preso era una típica cárcel fascista, gobernaba Antonio Mussolini, dije Antonio, Benito Mussolini, me confundí a Gramsci con Mussolini, Benito Mussolini, que era un líder fascista de Italia, y en esas épocas de represión y de tortura, Gramsci, al ser un dirigente del Partido Comunista Italiano, cae preso en esta cárcel fascista y allí desarrolla sus escritos. Ha sido ampliamente visitado en todas las disciplinas que estudian la sociedad y la educación, y en habla castellana, en Argentina en particular, se ha trabajado muchísimo desde la década del 60. Ha tenido sus momentos de auge, sus momentos de menos lectura, pero en general se lo trae a colación de pensar la relación entre el Estado y la sociedad, y también la relación entre educación y sociedad. Nos interesa particularmente Gramsci, porque Gramsci parte de una serie de definiciones, que son las definiciones marxistas, bien clásicas de Marx, para fragmentarlas un poquito, para relativizarlas, y hacerlas, quizás vamos a decir acá que estamos en un Zoom, y yo puedo decir algunas cosas que después no escribiría, un poquito más livianas, y más suaves a la lectura, y un poco más flexibles al mundo que estamos viviendo. La flexibilidad tiene que ver con la adaptación de esas categorías a un mundo más parecido al nuestro. Ustedes se preguntarán, pero este señor me está diciendo que el mundo de 1930 se parece al del 2021. En los rasgos esenciales sí se parece. Quizás los cambios hacen que haya una necesaria adaptación, pero en los rasgos esenciales, en la relación entre sociedad, Estado y educación, hay en Gramsci una serie de ideas que son interesantes para pensar el vínculo pedagógico, fundamentalmente. Entonces, nos interesa trabajar de Gramsci su idea de Estado, su idea de educación, la idea de hegemonía, la idea de sentido común, y vamos a ver a lo largo del cursado cómo esas ideas tienen un fuerte vínculo con el pensamiento de Paulo Freire, quien también conceptualizó la relación Estado, sociedad y educación desde el Brasil de la década del 60, 70 y 80, y en la práctica concreta. Gramsci también trabajó en la práctica concreta, es decir, Gramsci también era un educador, pero de otro orden. Gramsci organizó escuelas fábricas, en las fábricas de trabajadores de Italia de la década del 20, organizaba escuelas adentro de las fábricas, porque estaba convencido de que el cambio pedagógico era el motor necesario para el cambio social. Claro que Gramsci era un militante del Partido Comunista y se proponía una revolución, era el objetivo central, pero veía en la educación una de las llaves centrales para poder transformar a la sociedad en la cual estaba viviendo. Lamentablemente se murió a los 2 días de ser liberado, 2-3 días de ser liberado de la cárcel, producto de las torturas recibidas en la cárcel y de enfermedades preexistentes. Yo también hago una presentación de su vida, una suerte de biografía de Gramsci en los videos que van a ver a partir de la semana que viene, mejor dicho, de esta semana, ¿no? Lo vamos a subir hoy, Nico, ¿subimos los videos? No, la semana que viene. La semana que viene subimos el video de Gramsci, ustedes van a poder ver la biografía de Antonio Gramsci. Y fue un intelectual que estaba muy preocupado por la educación, les decía, tanto es así que dedicó también una gran cantidad de textos a la educación de sus propios hijos, a quienes no veía porque estaban afuera de la cárcel, incluso algunos de ellos estaban exiliados en la Rusia comunista, la Unión Soviética, y dedicó también gran parte de su obra a escribir poesía, escribir textos. Hay incluso una literatura infantil escrita por Gramsci que también se trabaja. Hay un cuento muy lindo que se llama El árbol de manzanas y el erizo, o El manzano y el erizo, que es un cuento infantil muy lindo. Él estaba muy preocupado por cómo pensar la educación en clave de cambio, cómo la educación puede cambiar a la sociedad. Por eso esa pregunta central es la que lo asocia mucho con Freire, ¿no? Porque Freire tenía una preocupación similar. En los dos está la preocupación central y estructural que los encuadra, que es la preocupación por el cambio en la sociedad en la que vivimos. Y en los dos también está el pensar a la educación como una clave para ese cambio en la sociedad.
Hoy este seminario arranca distinto. ¿Por qué? Porque esta primera clase es sincrónica. Tuvimos la presentación y está sincrónica. Nunca lo habíamos hecho, pero teníamos la expectativa de que al hacerlo de este modo íbamos a poder vernos las caras, íbamos a poder intercambiar y conversar de manera mucho más directa que a través de un video, como veníamos trabajando. La primera clase en los cursos anteriores la hacíamos con un video grabado, ustedes lo veían, y a partir de ahí nos conocían. Ya nos conocían nos habían conocido en la presentación, pero el contenido específico se daba en un video que subíamos y lo veían de manera sincrónica. Lo vamos a hacer, pero a partir de la semana que viene. Hoy la idea es trabajar con una serie de conceptos fundamentales. Si vamos a empezar, por supuesto que si alguien quiere intervenir, decir, proponer, criticar, cuestionar lo que sea, hable. Creo que como tienen los micrófonos silenciados, ¿cómo tienen que hacer para hablar, Nico? ¿Tienen que levantar la mano? ¿O porque están todas las personas silenciadas? No, están silenciados ellos, ellas, voluntariamente. Sí. Okay. Está, por listo. eso, cualquiera que quiera intervenir, habilita el micrófono y dice algo sin ningún problema, desde ya. Bien. Nosotros, perdón, tenemos algo preparado, armado. Así, cualquier intervención va a ser bienvenida, siempre que tenga que ver con el desarrollo de la clase. ¿Sí? Totalmente. Bueno, el curso tenía un programa, tenía una propuesta que se vio por razones que no hubiéramos querido que suceda así, pero se vio intervenido por la coyuntura. Cuando hablamos siempre de que educar puede ser un peligro, la muerte de Mónica Jara nos invadió el corazón y la manera de pensar también nuestro vínculo pedagógico. Una compañera que se acerca, ustedes ya seguramente saben, porque probablemente vaya personas aquí que hagan el seminario de Mariano Escliar, ¿puede ser? ¿Algunas personas lo están haciendo? Mariano Escliar, ¿no? Bueno, porque él se ha dedicado, también es un compañero que también es parte de la oferta de seminarios que hace el sindicato, y le ha dedicado escritos bueno, pensé que quizás había gente que también estaba compartiendo con él el seminario. Pero la muerte de Mónica es insoslayable en un seminario que se propone trabajar con la relación Estado-Educación-Sociedad, porque su muerte expresa la incapacidad del Estado provincial por garantizar condiciones de trabajo mínimas en el territorio. Y querría citar de Mariano Escliar dos parrafitos muy cortitos. El primero dice: la actual apuesta del movimiento popular neuquino es la de un proyecto de gobernabilidad mínima, cuya finalidad principal es garantizar el extractivismo y los enormes negocios que de allí se desprenden. La provincia, y sobre todo la región de Vaca Muerta, está tomando cada vez más la forma de una economía de enclave, que combina rasgos neocoloniales y vértigo financiero, con el único faro del precio del barril de petróleo. La explosión de la Escuela 144 ocurre en una geografía extractiva. El mapa elaborado por el geógrafo Javier Grosso, que circuló por redes, es impactante. En medio de los pozos de gas y petróleo, la escuela albergue sin gas natural. Hay varias ideas que quisiera retomar, y obviamente los micrófonos están abiertos para que ustedes intervengan. La primera es la idea de extractivismo, que es una idea que Mariano Escliar propone, y que está siendo muy trabajada, sobre todo para el caso neuquino, y se trata de una definición de un tipo de Estado y de sociedad determinado. ¿Por qué es una definición de tipo de Estado y sociedad determinado? Porque lo que dice es que el único motor de la economía neuquina, o el objetivo primordial del Estado provincial neuquino, es garantizar la extracción de recursos naturales, fundamentalmente en manos de empresas extranjeras o capitales internacionales, para sostenerse en el poder. Esta idea, conviviendo al lado de una escuela sin gas natural, cuando una compañera fallece, es una paradoja de los tiempos que corren. Y es una paradoja enorme en una zona geográfica, zona de sacrificio, como se la llama, que está llena de pozos, de extracción de recursos naturales, pero que tiene una escuela a la que
en la que no se puede acceder con gas natural. Entonces tenemos esta contradicción, tenemos esta situación que nos habla de cómo el Estado planea o planifica la política educativa en un determinado lugar. Le interesa mucho la extracción de recursos naturales y deja en el último escalón a las condiciones laborales y las condiciones de los chicos y las chicas que asisten a esa escuela, ¿no? Porque no solamente la de Mónica, la salud de Mónica, la vida de Mónica la que estuvo en juego, sino la de todas las personas que van a esa escuela. Y nos habla de cómo se jerarquiza la educación por parte del partido gobernante. Entonces, traer esto a colación nos habla de cómo la sociedad piensa, o mejor dicho, cómo el Estado piensa a la educación, y qué tipo de políticas impone. Una cosa más para decir, como un dato importante a tener en cuenta, es que el sindicato había resuelto hacer retención de actividades ese día. ¿Por qué? Porque exigía escuelas seguras y proponía actividades virtuales hasta que eso no se llevara a cabo. Incluso están las notas enviadas al Ministerio de Educación por parte del sindicato para que ese día no hubiera clases. Es decir, el sindicato venía llamando la atención acerca de esta situación y sin embargo no fue escuchado. Es importante entonces siempre recalcar cómo la sociedad civil presiona por sobre el Estado, o presiona sobre el Estado, para resistir, para proponer situaciones distintas, pero que incluso en estos casos no logra resolver. Y nos lleva a una pregunta, esto nos lleva a una pregunta, que tiene que ver con las representaciones sociales de los estudiantes, perdón, de los docentes, estudiantes son ustedes. Es decir, ¿qué tipo de idea creen ustedes que la sociedad tiene sobre los docentes? Porque hay ahí un dato importante, que es que habiendo paro, Mónica asiste a clases, ¿no? Habiéndose decretado que la escuela no estaba en condiciones, y habiéndose decretado por parte del sindicato una retención de actividades, Mónica asiste a clases. Entonces nos viene la pregunta, ¿qué creemos que es la docencia? ¿Qué representación tenemos de la docencia? ¿Y qué representación tiene la sociedad sobre la docencia? ¿Qué sentido común se construyó en relación al ser docente? ¿Y qué idea tenemos nosotros y nosotras acerca de qué es ser docente en este contexto? Queríamos que ustedes tuvieran 5 minutos para poder escribir en un papel, en la computadora, en lo que puedan, de modo individual, una pregunta muy concreta, que es la siguiente. ¿Cuál es la representación social de la docencia por parte de la sociedad para ustedes? ¿Qué creen que la sociedad piensa sobre los docentes y las docentes? Sobre ustedes mismos, sobre Nicolás, sobre Guido, sobre Mónica, sobre Jessica, Laura. ¿Qué piensa la sociedad sobre qué es un docente o una docente? Si les parece, nos tomamos, insisto, 5 minutos como máximo, para que ustedes escriban un párrafo. Sé que la pregunta es difícil, sabemos que puede tener múltiples respuestas. Guido, sí. Yo te quería contar también, con respecto a Mónica, ¿sí? Que ella estaba dando clases también, porque había un decreto que decía que había localidades, como por ejemplo San Roque, que podían volver a la presencialidad por tener pocos casos y todo eso. No fue solamente por una cuestión, o sea, ella no es que no hizo el paro porque tenía que ir a trabajar o algo, sino que había un decreto también, y estas leyes y estas cuestiones que nos imponen desde el gobierno también, en cuándo y cómo tenemos que dar clases, también es una cuestión para discutir, ¿no? Estos famosos decretos que nos dicen y nos obligan a veces dar clases en situaciones totalmente injustas. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Gracias, Mónica, por la aclaración. Vuelvo sobre la pregunta, esta es la aclaración de Mónica, y la pregunta es, ¿ustedes cómo creen que la sociedad piensa a la docencia? Son 19:30 justo. Hacemos hasta 19:33, 3 minutos. Si pueden escribirla. Sí, piensen en que va a haber múltiples formas de responder esa pregunta, la manera que le venga a la mente en este momento, y escríbanlo pensando en compartirlo, ¿sí? Mientras más voces podamos escuchar,
más rico va a ser el intercambio. Laura. ¿Qué se dice de nosotros, nosotras, nosotres? ¿Qué no se dice? ¿Qué se piensa? ¿Cuál es el sentido común construido en torno a la figura de los y las docentes? En líneas generales, por ahí en particular también. Bueno, a medida que van, a medida que van terminando, Laura, ¿sos vos Laura Rodríguez? Ah, qué bueno. Eh, Laura es del equipo de formación. Bueno, Quería no decir- soy, ¿me escuchan? No, sí. Ah, bueno, mi nombre es Laura Rodríguez, por ahí no coordinamos bien en el inicio, soy secretaria adjunta de TEN Capital, darle la bienvenida también, ustedes también lo hicieron al inicio, desde la Escuela de Formación Carlos Fuente Alba, y como espacio, digamos, de encuentro, este espacio que es pedagógico, que es político, les saludamos, veo que hay compañeros de toda la provincia, algunos ya los conocemos, pero simplemente decirles, presentarme y decirles que desde este espacio, que es el TEP, de Trabajadores por una y Trabajadoras por una Educación Popular, darles la bienvenida y por ahí voy a volver a la muerte de Mónica, a lo que vos planteaste recién y cómo recién planteabas qué imaginario o cómo nos ve la sociedad. Digo, el rol de trabajadoras de la educación y de trabajadores muchas veces se ve invisibilizado, y cuando irrumpe a principio de año, digamos, cuando estamos reclamando por condiciones salariales o por las condiciones edilicias de las escuelas, y nombrarla a Mónica acá en este espacio es reivindicar también esa lucha, y nombramos a Mónica y también a Nicolás y a Mariano y también a Silvia Rogetti. Nuestro sindicato tiene una lucha incansable por justicia, completa también por el compañero Carlos Fuente Alba, pero bueno, estas situaciones irrumpen, esta tragedia que decimos nuevamente que fue evitable, nos posiciona y bueno, estamos transitando
este momento que también es de lucha en un contexto muy complejo de pandemia, pero bueno, recordarla a Mónica, a Mariano y a Nicolás en este espacio creo que también es un lugar de lucha también pedagógica, de sentidos, así que nada más decir eso, agradecer a Nicolás y a Guido por generar este espacio también, y a la Escuela de Formación Carlos Fuentealba también. Nada más. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, a vos y a Juan Pablo y al equipo que siempre están muy atentos a la formación sindical, y a nosotros en particular siempre nos tratan muy bien. Así que estamos muy contentos siempre de estar en este espacio. Bueno, fueron escribiendo algunas cosas, Jessica, Gaby y Marcelo. ¿Alguien se anima a compartir su reflexión? Dale, Mónica. Te escuchamos. Bueno, les cuento, yo soy docente a nivel inicial y de primaria, pero me ejerzo en nivel inicial. Actualmente estoy en la UNIPE haciendo una licenciatura en educación inicial de manera virtual, por lo cual estoy en contacto con mucha gente de muchas provincias, ¿sí? Entonces hice como dos cuestiones, separé de dos maneras en cómo nos miran. Y yo tengo que hablar desde Neuquén, ¿sí? Donde la mayoría de las personas con las que yo me suelo relacionar somos docentes, y el docente de Neuquén, visto desde afuera, nosotros somos un gran ejemplo para un montón de provincias y de educadores. Tuve el agrado de estar en una materia que era historia, sentidos históricos, y nuestra profesora nos decía que para nada somos piqueteros, sino que somos los que empezamos con la lucha y tuvimos que ir a los puentes por cuestiones que ya no daban más, que ya no se podían sostener. Entonces, muchas provincias nos ven como eso, ¿sí? Como esos luchadores, como recién Laura Rodríguez decía, recién una larga y pareciera que fuera interminable lucha docente, ¿no? Pero quizás acá en nuestra propia provincia y con nuestros pares y nuestra sociedad, nosotros somos los vagos, somos los que no queremos laburar, somos los que queremos solamente el sueldo, que somos un partido político, he escuchado, que nos queremos jubilar bien, por eso estamos haciendo todo lo que hacemos, y bueno, todas esas cosas negativas que nos dicen, ¿no? Incluso padres y madres que nos han dicho cosas así a los maestros, ¿no? Esa es la mirada que hay de los docentes, y quizás los movimientos, quizás yo a veces pienso y digo, somos una provincia que sí se hace escuchar y se hace ver y se hace reconocer a nivel nacional como gremio y como docentes del sur, ¿no? Pero en sí la docencia en Argentina está como bastardeada, no sé si invisibilizada como decía Laura recién, sino que quizás eso de no vernos es una cuestión del Estado que hace que no nos veamos como docentes, sino que nos veamos como vagos, como partido político, como que nos interesa solamente el sueldo, y todas esas cosas hacen a un docente también. Luchar, pensar en nuestra economía, pensar en una educación mejor para todos y no para algunos, que la educación pública sea realmente pública, gratuita y para todas y todos. Entonces creo que eso somos todos los docentes. Eso y muchas cosas más que sí, seguramente van a salir acá de los compañeros y las compañeras. Gracias, Mónica. ¿Alguien más alguna persona más? Bien, Boca. Hola, soy Sole, no sé por qué me apareció Boca, pero en realidad no, bueno, no, yo por ahí coincido con mucho de lo que dicen los compañeros, eso de que la sociedad nos ve como los vagos, ¿no? Porque cuando haces paro sos un vago, y cuando, qué sé yo, te pones a laburar, si no haces paro sos el mejor maestro, ¿no? Y creo que también esto de este valor que le adjudicaron a los educadores también
tiene que ver con los políticos, porque los gobiernos, cuando le hacemos paro, dicen que somos unos vagos, que no queremos laburar, qué sé yo, y por ahí también es como que convencen a la sociedad también en esto. Y bueno, yo creo que más que nada, cómo nos representan la sociedad, los docentes, que hoy como que somos vagos, que no queremos trabajar, que qué sé yo, eso, lo que a mí siempre me ha hecho más ruido ahora, ¿no? Después, ¿qué más? Y bueno, y por ahí también que las escuelas la usan como una especie de guardería, ¿no? Y eso también es como que a muchos padres les enoja cuando hacemos paro, porque coinciden los horarios, ellos hacen coincidir los horarios de la escuela de los chicos con sus trabajos, y cuando los chicos no van a la escuela, a ellos se les complican, y bueno, pero bueno, eso, más que nada. Bien. Coincido con mucho con lo que dicen acá, que estoy leyendo, y que dicen que sí, que siempre lo más fuerte es esto de que los maestros somos vagos. Bien, gracias, compañera. Tenemos compañeras levantando la mano. Justo el concepto que tiraste como al pasar de que convencen a la población es un concepto sobre el que vamos a volver en el transcurso de este seminario, de este curso. Quizás con otros términos, pero lo de convencer a la sociedad lo quería subrayar. La compañera que está con el nombre Lolo, después Elizabeth y después Hilda, son las tres compañeras que tengo. Recuerden ese orden, por favor. Bueno, no lo pude cambiar. Ya habré la próxima, soy Janina. Bueno, también había mencionado algo parecido, la intención de la representación que se encuentra en parte manipulada por intereses que intentan desvalorizar la lucha de los sectores docentes ante los justos reclamos de mejores condiciones laborales, pero pese a ello yo siento que también la escuela, y esto pienso que también es una representación, que las familias saben que cuentan con nosotros, porque en situaciones en que pasa algo, las mamás, los papás o los mismos alumnos recurren a nosotros, que terminamos desde la voluntad, a veces desde la buena voluntad o con las herramientas que tenemos, realizando funciones que exceden nuestra labor. Y pienso que ahí también hay una representación. Saben que el maestro siempre va a estar realizando trabajo de psicólogo, de asistente social o de lo que sea. Entonces también me parece que eso no hay que dejar de ver. Ese era mi aporte. Buenísimo, Jessica. Muchas gracias. Sí. Janina. Ya Sí. lo arreglaré en algún momento. Perdón. No, está bien. ¿Quién? Hola, bueno, yo soy Elizabeth. No tengo la cámara apagada por la señal porque la verdad es que se me corta mucho. Era un poquito agregar a lo que las compañeras estaban planteando, y también agregar que la pandemia dejó expuesto también el rol docente que se empezó en algunas situaciones a valorizar. Sin embargo, las políticas educativas que tenemos acompañan a que se desvalorice el rol docente. El año pasado se habló todo el año de educación virtual cuando la mayoría de los docentes y de los estudiantes estaban sin conectividad. Entonces, esta desvalorización no viene solo por parte de las familias, sino también la acompaña el Estado en estas políticas educativas tan livianas al momento de hablar de educación pública. Nada, por ahí agregar eso que no se había planteado, pero seguir sosteniendo lo mismo que el resto de las compañeras. Lamentablemente, el rol docente está muy desvalorizado. Nos ven, como planteaban las compañeras, como niñeras, como vagos. Y bueno, el año pasado permitió dar cuenta de que ser docente es estar en plena formación. No cualquiera puede ser docente como se venía sosteniendo. Sin embargo, muchas familias creen que pueden ser docentes, y lo real es que no, que hay atrás un proceso súper complejo y una formación constante en todos, que nada, que va por parte de cada uno también, porque desde el Estado ni siquiera hay capacitaciones docentes continuas, sino que lamentablemente tenemos que recurrir a capacitaciones privadas o por parte del gremio, que el gremio, convengamos que brinda capacitaciones súper interesantes, pero que no, por la cantidad de docentes que nos queremos capacitar, no todos podemos acceder, y que muchas veces quedamos afuera de muchas capacitaciones.
Entonces creo que esta formación y este rol docente tiene que estar acompañado no solamente desde la formación de docentes, sino también de todas las políticas educativas que tienen que ir siendo acompañadas por nuestros gobernantes. Sí, recuerdo hace no mucho tiempo cuando se refirieron a la docencia desde la cartera de educación de la Ciudad de Buenos Aires como un grupo de vagos, éramos fracasados, zurdos era, no me acuerdo la frase exacta, ahí, para alguien se recuerda. Éramos Sí, fracasados, vagos, viejos, ahí está, viejos, pobres, fracasados y con poco mundo, ¿no? Sí. Sí, me acordé Entre por la otras intervención cosas. de la Ahora hay que compañera. agregarle que somos simuladores también, que simulamos hacer. Simuladores, sí, totalmente. Me acordé por la intervención de la compañera, creo que mi memoria lo había bloqueado por no poder creer que alguien llegaba a haber dicho eso. Ahora lo recuperé y me volví a indignar nuevamente. Gracias, compañera. ¿Quién Sí, sigue? Sí. No, me acuerdo que cuando Cristina era presidenta y dijo que los docentes teníamos 3 meses de vacaciones, creo que fue en la apertura de una sesión del Senado, hubo un paro, no sé si fue un paro nacional, 2013, 2014 creo que fue. Es variado también nuestro gremio, digamos, la docencia, en cuanto a la recepción de los mensajes. No salieron las bases a reclamar paro en la capital federal cuando su propia ministra dijo eso. Acá quería rescatar, hay varios mensajes escritos, y una compañera, Micaela, señala el apoyo contundente que tuvo la huelga de salud en Neuquén, con corte de ruta y todo, y que la docencia, hay una suerte de impotencia transmite la compañera al sentir que la docencia no hemos logrado esos grados de acompañamiento tan contundente que tuvieron los compañeros y las compañeras de salud. Sí. Lo marqué lo comenté porque era algo distinto a lo que se venía diciendo. Seguía Hilda, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿cómo Sí. están? Sí, creo que siento un poco de todo, ¿no? Que coincido con varias de las compañeras y con esto también de los rótulos, ¿no? Que también cuán importante en esa situación era lo de salud, y si bien los docentes estábamos acompañando, pero bueno, se nos ve como más, se nos bastardea un poco más porque se nos asocia como a luchas un poco mínimas, ¿no? Y también esto de que el año pasado se empezó a visualizar un poco más nuestra tarea, porque de repente empezó a pasar que en las casas tenían que estar como involucrándose un poco más con la educación. Porque por ahí se entiende que solo la educación está en la escuela, ¿no? Entonces yo siento que hay como varias miradas. Si bien nuestro rótulo está como esto de que somos vagos, que solo nos interesa pelear por nuestro salario, como que hay un olvido, ¿no? Que en realidad nuestras luchas son siempre generales, no solo por nuestro salario, sino también por un edificio en condiciones para justamente nuestros alumnos. Y después hay un momento que también en la escuela es el vínculo social que tienen nuestros alumnos. Y esta parte, ¿no? De que también lo de los comedores y eso, hay un montón de gente que cuenta con eso y la escuela está ahí, nosotros estamos ahí. Entonces hay como varias miradas para mí, ¿no? Desde esta valorización y también desde esta desvalorización, pero también que tiene que ver con los medios de comunicación hacia los rótulos que nos ponen a nosotros. Creo que es un poco eso, es un poco de que se valoriza, se desvaloriza, y a la vez, ¿no? Estamos ahí. Nunca se puede como nuestra imagen sostener, pero no porque nosotros no la podamos sostener, sino que se nos bastardea como mucho más. Por eso fue también todo lo de salud, bueno, porque era justamente esa situación particular, pero la nuestra es una lucha constante y todo el tiempo estamos, en nuestro rol siempre termina siendo esto del acompañar, del ayudar, y también somos el oído a esas familias que están más vulneradas. Entonces yo siento que hay como toda una mezcla, si bien ese es el rótulo que se nos pone, porque los medios de comunicación lo hacen como más visible de que solo nos importa el salario y que somos vagos, pero creo que hay otras familias que valoran este lugar nuestro.
Entonces estoy así, como que hay de las dos partes. No sé si fui clara. Sí, sí, clarísima, clarísima. Esa cuestión como paradojal, que Sí. incluso, sí, que incluso te me adelantaste en el próximo tema, pero que está muy bien porque era a donde queríamos llegar, entre otras cuestiones, pero yo me quedé pensando en otra cosa que las reflexionamos, incluso con Nicolás, en su momento cuando apareció el conflicto de salud en plena pandemia, que tenía que ver con otra de las categorías que vamos a trabajar en el seminario, que es con la idea de consenso en Gramsci, ¿no? Que decíamos, ¿por qué nos preguntábamos con Nicolás, ¿por qué los muertos son siempre de educación? ¿Por qué los muertos los ponemos nosotros siempre? Y no el sistema de salud, por ejemplo. No porque se lo merezcan, claramente no es por eso, sino porque en el contexto de la pandemia, o incluso sin contexto de pandemia, el Estado tiene la posibilidad de reprimir a sectores que son los más vulnerables, que somos nosotros. Pero a sectores que reclaman con las mismas medidas o por los mismos reclamos, el Estado reacciona de manera distinta, no reacciona de la misma manera. Charlábamos y decíamos, si hubieran sido docentes los que paraban, cortaban y hacían lo que hizo, posiblemente hubiéramos recibido una respuesta brutal comparado con lo que se hizo con el sector de salud. Y tiene que ver con el lugar que se ocupa en el sistema productivo y en la sociedad en su conjunto, que claramente está vinculado con la representación social que se construyó y se construye cotidianamente, por todos los medios que ustedes están diciendo, por la sociedad, por los medios de comunicación, por los sectores de la política, y sobre todo quienes están a cargo de la cartera educativa, que tienden a esa desvalorización. Yo quería agregar una cosa ahí que tiene que ver con el no reconocimiento, ustedes lo saben muy bien esto, pero lo tengo que decir porque no lo leí ni lo escuché, a nuestro gremio como sector, gremio en términos genéricos, no atienden, como trabajadores de la educación, y no reconocimiento como trabajo. Ahí está la idea, ahí está el hecho de pensar que se tienen muchas vacaciones, ¿no? ¿Por qué creen que tenemos muchas vacaciones? Porque no lo están reconociendo un derecho. Lo que está de fondo en esa idea de que tenemos muchas vacaciones, que apareció varias veces escrito, y lo mencionaron las compañeras, esconde la idea de que no lo merecemos, porque no somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, enfatizar el hecho de que somos trabajadores y trabajadoras de la educación, quizás ayude a poder disipar esta duda acerca de si las vacaciones son muchas o pocas, que generalmente se resuelve por la idea de que son mucho tiempo de vacaciones, ¿no? Pero bueno, somos trabajadores y trabajadoras, tenemos nuestro tiempo de descanso como cualquier otro sector que trabaja. Simplemente quería comentar eso. Sí, no sé si hay más. La sociedad valoriza el papel docente. Retomo a Hilda, ahí. Retomo a lo que escribió, no, a Hilda no, a Soledad Collante. Retomo, que no la veo a Soledad, pero bueno, en algún lugar del Zoom está. Ahí la vi. Y que decían las compañeras. Sin embargo, cada vez que alguien, y lo traslado para comentarlo, ¿no? Para seguir conversando algunas otras voces o las que ya intervinieron. Cuando se hablan de los problemas del país en general, una de las respuestas que hay, quizás la más dicha, es lo que el problema de este país es la educación, ¿no? Falta de educación. Es una cosa que yo escucho permanentemente en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo se resuelve eso de que el problema es la educación, pero la educación está mal, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? ¿Dónde está el problema de que falta más educación, pero cuando los docentes reclaman por más y mejor educación, está mal? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Miren, yo tengo una respuesta. ¿Es una pregunta? No. Sí, es una pregunta. Yo creo que lo que me parece a mí que faltan políticas educativas, no sé, que el Estado se ponga más las pilas para aportar más en educación. Qué sé yo, es medio complejo. Pero me parece yo creo que pasa por un Estado presente, ¿no? Que ponga la mirada en el objetivo de lo que quiere con la educación, porque me parece que la educación perdió como el rumbo, ¿no?
hoy estamos atravesados, por ejemplo, en Jardín de Infantes ya arrancamos con una nueva, creo que es la nueva ley de educación, que la que no habíamos aprobado en principio, y ahora se reformó, y bueno, hay muchas cosas que, qué sé yo, o sea, de la currícula no me gustan, y que por ahí hace que, no sé, se desvalorice más la educación, no sé, me parece. Qué sé yo, para mí tiene que ver con la política, con el entusiasmo de los políticos de poder hacer algo mejor en educación, creo. Creo que pasa por ahí, porque ellos tienen lo necesario, que es el dinero que pueden manejar, y qué sé yo. No sé, me parece. Apunto ahí, nada más que en eso. Sí, Yo creo coincido. que, no sé si tengo la respuesta, Guido, no sé si hay respuesta para esto, pero sí una idea y unas ganas de que algo se transforme, se cambie, ¿no? Paulo Freire, vos lo nombraste hoy al principio, y él habla de que la educación es un acto de amor y coraje, entonces creo que eso no deberíamos perderlo. Y después un acto político, y si la política no nos atraviesa en cuanto al qué, cómo y qué es lo que pensamos enseñar, y a dónde vemos y cómo vemos las infancias, cómo vemos la educación, en conjunto con un Estado que esté presente, y trabajar no sé si en equipo, pero claramente está que si el Estado se corta solo, tampoco son buenas las políticas o son insuficientes. Y si nosotros seguimos peleando de manera sola, también es como mucho más pesado el trabajo. Y entonces, no sé, yo creo que hay que empezar a trabajar como más en equipo, ¿no? Ahí decía Boca, que no me acuerdo cómo te llamas, pero decía que había cosas que no le gustaba del diseño curricular. Qué sé yo, no sé, se avanza, no en todos los sentidos, pero se avanza. Es la primera vez que en Neuquén los docentes participamos del diseño curricular del nivel inicial. Eso es un avance. Igual también hay que seguir, y esto de seguir y seguir es lo que por ahí duele, cuesta y cansa a veces. Sí, ahí creo que una de las propuestas del curso es compartir una serie de ideas que nos otorguen cierto marco teórico para pensar la escuela, la educación en relación al Estado, y una serie de herramientas que nos permitan pensar, repensar nuestras prácticas, y van también en el sentido de lo que anticipaba un poco Mónica en cuanto a trabajar con otros, con otras, no trabajar solos como docentes aislados en nuestras aulas, islas, sino tratar de formar equipos de trabajo. Y son cosas que van a ir apareciendo a lo largo del curso, así que va a haber tiempo para reflexionar sobre ello y desarrollar ideas, contar experiencias y pensarlas a la luz de las teorías que vamos a ir compartiendo. Ahí intervengo, y de todos modos seguimos con el micrófono abierto, ¿no? Pero estuve buscando definiciones sobre... Sí, perdón. ¿Puedo agregar algo más? Algo con respecto a eso que dijo la compañera que te estaba hablando y yo tenía no, que por ahí esto de trabajar en equipos tiene que ver con esto de que la escuela como que perdió, es como que asumió muchos roles, porque ya los maestros no estamos abocados a educar. Es como dijo una compañera, Hilda me parece, que decía que tenemos que ser psicólogos, asistencialistas, y digamos, todos los problemas sociales atraviesan la escuela, y a veces el docente tiene que hacer un parate en lo educativo, porque tenés diferentes problemáticas de los niños. Y bueno, es qué sé yo, es como que, o sea, la escuela como que absorbió todos los problemas sociales, y sí se hace difícil. Y más no hay políticas de gobierno qué sé yo, que ellos sean los asistencialistas y no tengan que ser la educación. Está como, esto la educación en sí se va desvalorizando, porque a veces dejas de lado el educar para asistir en otras cosas. Y bueno, y es re complejo. Hoy ser docente es un doble trabajo, porque o sea,
te preparan para enseñar, pero de pronto te encontrás en un aula y tenés que ser todo, psicóloga, asistencialista, escuchar al padre, escuchar al niño y todos los problemas. Y bueno, y es difícil. Y uno es como que es un desafío permanente ser docente hoy, ¿eh? Y bueno, y con todas las desventajas que tenemos como docentes, que, o sea, en lo político, que también tenés políticos que porque vos haces paros sos un vago y la gente transmite eso, y es un laburo laburar en la escuela. Y llegás a un momento que decís, estás totalmente desbordada y decís, sola no podés. En la escuela siempre, hoy se escucha mucho decir en las escuelas de que las escuelas necesitan equipos interdisciplinarios, porque a veces tenemos que afrontar situaciones que están, que están muy lejos de poder resolverlas. Tiene que hacer un psicólogo, un asistente social, y no tenemos esas cosas en las escuelas. Y bien. bueno, Yo eso quería no decir, hablo más. por lo general, los espacios de encuentro docentes, en algún momento no predeterminado, se empiezan a convertir en espacios de catarsis, de volcar nuestras frustraciones, nuestras propias limitaciones que encontramos en los espacios de trabajo que tenemos. Eso es como un poco inevitable, y la idea también va a ser ir construyendo alternativas, pensar colectivamente de qué manera podemos sobrellevar nuestra tarea y qué tenemos para aportar, además de reclamar al Estado lo que tiene que hacer, qué podemos aportar desde nosotros, desde nuestro trabajo, desde nuestro trabajo específico como trabajadores, como decía Guido, como trabajadores intelectuales de la educación que somos. También vamos a trabajar sobre ese concepto del intelectual, de la concepción de Gramsci, y tratar de que esas impotencias que nos generan sentirnos atravesados por la multiplicidad de inconvenientes que tenemos en nuestra labor cotidiana, se vuelvan una potencia en hacer algo. Y un poco es esta propuesta, ¿no? De encontrar marcos teóricos que nos ayuden a pensarnos y alternativas concretas para desarrollar las mejores propuestas posibles en nuestros espacios de trabajo y de militancia. Guido, creo que la idea es estar hasta las 8:30, ¿no? Sí, habíamos dicho una hora, pero bueno, más o menos, 8:30 cerramos. Dale. Yo tengo estuve buscando algunas definiciones sobre educación, y me interesó una que me hizo mucho ruido, pero me gustó. Vamos a trabajar con varias, porque la idea sería partir de esas representaciones sociales que estuvimos trabajando recién, para empezar a definir un poco qué es la educación, ¿no? Porque eso es una representación social que no necesariamente coincide con qué es la educación específicamente hablando. Y vamos a trabajar con qué es la educación y qué es la docencia a través de Freire y de Gramsci. Pero antes de Freire y de Gramsci, una vez le preguntaron a Eduardo Galeano qué era la educación, o cuál es el sentido del sistema educativo para él. Y él dijo algo muy lindo, dijo, cada vez que alguien dice que lo que hay que hacer, lo que tenemos que resolver como país o como continente, que lo que tenemos que más hacer es tener más educación, yo tiemblo de miedo. Entonces, pero ahí te pregunta, ¿pero por qué temblas de miedo? ¿No te parece que es lo que hace falta? Haciéndose eco de este sentido común que estamos trabajando, ¿no? Que todo el mundo piensa que lo que hay que hacer es resolver la educación, que tiene que haber más educación. Y Galeano dijo, porque en general cuando alguien dice que tiene que haber más educación, en general lo que está pensando es en la imposición de ideas. Generalmente lo que está pensando cuando alguien dice que tiene que haber más educación es en imponer una escala de valores, una concepción del mundo, imponer un orden moral a las gentes o a las personas que tienen otros órdenes, otras escalas y otras concepciones. Generalmente quien dice que tiene que haber más educación y mejor educación, generalmente parte de la idea de que lo que sabe el otro o la otra no tiene importancia. Lo que tiene para decirme no sirve. Y que lo que yo estudié cuando era más chico era mejor. Y que ahora no se está llevando adelante. Generalmente quienes sostienen esta idea niegan la idea de escuchar al otro o a la otra.
y saber lo que se escucha. Según Galeano, la única manera de educar es aprender, porque se educa aprendiendo. Y citó en esa entrevista a Paulo Freire, diciendo que se parte de la certeza de que el otro siempre tiene algo para decir que vale la pena, que yo no poseo una verdad, sino que cada cual tiene una serie de verdades contradictorias entre sí. Esa frontera que separa a lo bárbaro de los cultos, a los cultos de los incultos, según Galeano es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Porque ser culto o ser culta es saber escuchar a la otra persona. Tener cultura es una persona que es capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte, no la persona que acumula conocimiento. Acumular conocimiento, según Galeano, es algo de las computadoras, no de las personas. Me pareció provocadora la definición y me interesó, porque un poco desnaturaliza esta idea de que la educación siempre es algo que tiene que estar como el principal diagnóstico problemático de un país, ¿no? Te subís al colectivo, te conversás en Navidad con tus familiares, te cruzás con una amiga o con un amigo y te dicen el problema es la educación. Y uno se mira a sí mismo como diciendo, el problema soy yo entonces, evidentemente, porque es generalmente lo que escuchamos, ¿no? El problema de este país está en la educación. Y Galeano da una clave para pensar eso, diciendo, bueno, ojo, porque generalmente cuando se dice eso se está queriendo decir que hay que imponer una idea. ¿Y por qué no empezamos por escuchar? ¿No? ¿Por qué no empezamos por, en vez de decir que yo quiero imponerle al otro una idea, empezamos por escuchar a ver qué le pasa a ese otro que forma parte del sistema educativo, claramente? Esa definición se pega mucho, o se liga mucho, a la idea que tenía Paulo Freire. A mí me gustaría que Nico comparta, muy brevemente, porque ustedes lo deben conocer a Freire, pero queríamos dar brevemente una definición muy sintética acerca de qué es la educación para Freire. Porque Freire trabajó con esta idea de educación, en el sentido de pensar la educación en términos de sujetos que se piensan iguales y que aprenden en el sistema educativo de modo equilibrado y como iguales. Qué sorpresa. Siempre tiene una sorpresa para darnos Guido. Hace rato que trabajo con él y sacó un Galeano de la manga para presentar, para darme el pie para hablar algo sobre Freire. Preparé algo que lo voy a tratar de comentar velozmente, así no aburrimos y cumplimos medianamente con el horario. El 19 de septiembre ahora se van a cumplir 100 años del natalicio de Paulo Freire, por eso han proliferado por las redes mayormente y en espacios de encuentro distintas charlas en conmemoración de la obra de Freire. Y ya pasaron más de 50 años de la edición de su libro más emblemático, que es Pedagogía del Oprimido, y nos ha dejado unas cuantas enseñanzas, unas cuantas líneas de pensamiento, porque ha formado parte de un movimiento pedagógico latinoamericano que ha venido realmente a dar un sacudón a nivel pedagógico, a nivel educativo. Y a Freire le interesaba claramente la educación, pero sus inquietudes no pasan por encontrar la mejor forma de enseñar geografía o la forma más efectiva de enseñar matemática. A Freire lo que lo movilizaban eran inquietudes propias de su época. Lo que quería Freire básicamente era cambiar el mundo. Formaba parte de una generación que se proponía torcer el rumbo de la historia. Y si bien Freire está más ligado, o lo ligamos o lo encasillamos más a ámbitos de educación no formal, él también pensó la escuela y hasta ocupó un cargo dentro de la Secretaría de Educación del municipio de San Pablo, lo vamos a ver más adelante. Él saca un libro a mediados de los 80 que está pensado, Miedo y Osadía se llama el libro, está pensado para los docentes de la escuela formal. Se llama Miedo y Osadía, la cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. En las clases 3 y 4 vamos a compartir algunos fragmentos de ese libro. Allí mismo dice Freire que la educación no es la palanca, que va a transformar el mundo. Sabemos, lo que transforma el mundo es desarrollar la economía de los países, distribuir la riqueza, generar condiciones dignas de vida. Eso es lo que cambia efectivamente el mundo y no la educación. Entonces, si lo que pretendía Freire era cambiar el mundo,
modificar la realidad, cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces no se enroló en las filas de aquellos que luchaban por conquistar el control de esa palanca y en cambio se dedicó toda una vida a la educación? Bueno, hay una frase que se le atribuye a Freire, que cuando la diga seguramente van a poner carita de que la conocen, que es que la educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Es una frase que yo leí bastante a Freire, pero no la leí nunca en un libro de Freire así textual ni en una entrevista, pero no es criticada, digamos, porque es fiel realmente a las ideas de Freire. Esto de que la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces Freire lo que va a hacer es buscar crear, dentro del amplio espectro de la educación, un método que apunte a provocar un cambio subjetivo en las personas. Va a comenzar claramente por la alfabetización en la zona nordeste de Brasil, con los campesinos más pobres de su país, pero siempre con un horizonte emancipatorio, no la alfabetización porque sí. Digo algunas cosas así generales porque le vamos a dedicar una clase entera a esta idea general de Freire. Porque lo que plantea Freire es que para que ese cambio subjetivo efectivamente ocurra y se produzca de manera genuina, se hacía evidente para su época que la escuela, el sistema educativo, no servía. Y que tampoco estaba sirviendo, tampoco encontraba éxito las alternativas educativas que se planteaban por izquierda, ese Estado conservador en Brasil y en el resto de América Latina, porque básicamente lo que decía Freire es que esas alternativas planteadas y llevadas a la práctica tanto por socialistas como por anarquistas incluso, terminaban cayendo en un tipo de educación que era propia también de la escuela tradicional, que es lo que Freire llamó educación bancaria, y que es lo que describió Freire largamente como una forma de lo que mencionaba Guido hace un rato, de transmitir saberes, de que el conocimiento lo posee el educador simplemente y lo vuelca a los estudiantes, a los alumnos, que no poseen más que la ignorancia para recibir ese saber que lo porta simplemente el docente, la maestra, el educador, la educadora. Freire entonces lo que hace es desarrollar una práctica distinta que luego va a sistematizar y con el correr del tiempo la transforma en teoría y que va a llamar indistintamente educación liberadora, educación emancipadora o educación dialógica, haciendo referencia al diálogo, y lo que va a quedar más en la historia como educación popular, que tiene más que ver con modificar esa relación entre docente y estudiante, entre alumno y maestro o maestra, en la cual no va a haber una transmisión unilateral de conocimiento, sino que lo que se va a producir en el hecho educativo es un encuentro de saberes, que a partir del diálogo de esos saberes distintos que portan los sujetos, que son sujetos de la educación, ambos, se va a producir justamente el hecho educativo, el aprendizaje. Es decir que no hay un docente mediador del conocimiento ante los estudiantes, sino que el objeto de estudio o el mundo por conocer es quien va a ser el mediador, dice Freire, entre el educador y el educando. Tanto uno como otro se acercan a ese mundo por conocer, a ese objeto, a partir de sus propios saberes, y van a salir transformados ambos de ese encuentro. Esto que decimos en pocos segundos, casi al pasar, es algo que vino a transformar, a traer aires nuevos, a traer una propuesta pedagógica nueva en los tiempos de Freire. Entonces, así entendida para Freire, la educación significaba una oportunidad de cambio, una oportunidad inmejorable de transformación. La educación pensada como una herramienta para provocar
para generar transformaciones subjetivas que son necesarias para los cambios objetivos. Para esos cambios del mundo que decíamos. Ahí Nico intervengo, perdóname, porque Freire tiene un optimismo natural de toda su obra, pero quería tener a dos pesimistas, como para equilibrar un poco esa mirada optimista. Y estos dos pesimistas, brevemente, recordamos, terminamos 8:30, prometemos que ahora vamos a terminar, son dos viejos conocidos. Uno es Luis Althusser, que probablemente lo conozcan porque es un filósofo muy importante, postestructuralista. Althusser, no importa mucho su figura, pero sí es una persona que se lee mucho en sociología, en ciencias de la comunicación, en historia. Althusser hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, y decía, la educación es un aparato ideológico del Estado más, cuya única función es reproducir ideología dominante. Estoy siendo muy esquemático, ¿no? Reproducir ideología dominante. Y los individuos, los sujetos, docentes, lo único que hacemos es reproducir ideología dominante, porque somos parte de ese aparato ideológico del Estado. Estamos condenados a eso. Hasta que no cambiemos el Estado, hasta que no hagamos la revolución, será imposible cambiar nada. Por suerte el amigo Luis no está entre nosotros y nos dejó esta definición. Vamos a otro pesimista. Estoy siendo simplista, ¿no? Este lo conocen un poco más, es Michel Foucault. Foucault, obviamente, escribieron centenares de libros, ¿no? Si hay alguien acá especialista en alguno de estos autores, probablemente tenga ganas de tirarme algo por la cabeza, pero yo los voy a hacer sintéticos. Foucault hablaba de que el poder real anida en los individuos. Pero esos individuos reproducen relaciones desiguales que las aprendieron en las instituciones del Estado y del mercado, fundamentalmente en la escuela. Foucault decía, en la escuela se aprende a ser dominado. La escuela está creada para formar sujetos que van a reproducir la ideología de dominación. La educación, su función es esa. Vamos a un tercer pesimista, que también lo deben conocer, que es un lingüista, se llama Noam Chomsky, es el único vivo. Creo que está vivo Chomsky, entre los que vamos a nombrar. Chomsky es norteamericano, es lingüista, también muy conocido. Chomsky decía, el sentido del sistema educativo exclusivamente es el adoctrinamiento al sistema. Su función es la de fabricar obreros que son fuerzas de trabajo del sistema. Porque marginados, aislados y sin estructuras de pensamiento, decía Chomsky, algo clave, tener una estructura de pensamiento para acercarme a la realidad, pero fundamentalmente solos frente a pantallas que limitan la posibilidad de descubrir cuáles son mis pensamientos y mis creencias en interacción con otras personas. Formular planes, pensar alternativas y no repetir obediencia. El sistema educativo tiene como fin el adoctrinamiento, porque impide la generación de estructuras de pensamiento propia, de pensamiento crítico. En la educación así se nos aparece como una especie de jaula, ¿no? Chomsky, Althusser, Foucault, estamos condenados a repetir lo que nos obligan, somos una suerte de marionetas, ¿no? Vamos a salir de esta jaula, también retomando a Chomsky, porque lo que Chomsky hablaba, de lo que hablaba Chomsky es muy parecido a lo que Gramsci denominaba hegemonía. Y para Gramsci la hegemonía, vamos ahora sí al contenido del seminario, como con Freire, la hegemonía, esa palabra que define a Gramsci, Gramsci fue el gran cultor de esa palabra, el que más trabajó ese concepto, la hegemonía es la capacidad del Estado de generar consenso en la dominación. Esto es interesante. Para Gramsci, lo vamos a trabajar en los videos, la hegemonía es una suerte de control de las clases dominantes que utilizan diferentes aparatos para controlarnos. El más importante de todos es el Estado. Ese control nos hace de modo violento, nos hace de modo, a través del ejercicio de la fuerza física, se hace de modo consensuado. Para Gramsci el mayor problema que tenemos es que aceptamos la dominación. Y esa dominación la aceptamos de modo consensuado, es decir, acordamos nuestro lugar en la sociedad. Es muy parecido a lo que decía Chomsky, porque además Gramsci dice, nuestra idea del mundo, nuestra concepción del mundo, no es propia, ¿no? Por razones de sumisión y de subordinación intelectual, tomamos conductas
y concepciones del mundo ajenas. No de manera independiente autónoma, sino que las recibimos. Esto es lo normal, según Gramsci. Lo normal es recibir una forma de pensar el mundo, una forma de sentir el mundo, y reproducirla. La escuela es central para eso. Incluso Gramsci tiene una frase también muy conocida, que es: la educación es el brazo armado de la cultura. Transponiendo un poco el concepto de que el Estado es el brazo armado de la burguesía, que es una frase de Marx. Pero la educación es el brazo armado de la cultura. Ahora, somos una suerte de marioneta, ¿no? ¿Cómo escapamos a esto? ¿Cómo podemos construir una educación no adoctrinadora? Bueno, para cerrar, queríamos primero partir de Chomsky, para después ir a Gramsci, y por último cerrar con Freire. Chomsky dice, ojo, hay una salida a esta estructura de reproducción ideológica del sistema capitalista, y a no ser marionetas, fuerza de trabajo. Y según Chomsky, se aprende haciendo. La única forma de descubrir cómo pensar por mí mismo es probar poniendo en juego mis ideas. Fundamentalmente viendo a otras personas hacer, conocer ejemplos y situaciones alternativas, y probar adaptándolas a mi realidad. Esas son las dos maneras de cambiar. Para Gramsci, del mismo modo, la manera de construir pensamiento crítico, la única manera de resolver esta jaula de la cual él describe, en la cual estamos insertos, es hacerlo primero cooperativamente, es decir, con otra persona al lado. Ahí rescato el comentario de Mónica de las parejas pedagógicas en la nueva estructura curricular, el diseño curricular de Neuquén. La pareja pedagógica es un principio fundamental de la educación popular. ¿Qué es una pareja pedagógica? 2 docentes en el aula, mínimo. Es central para pensar, el trabajo colaborativo es central y clave para pensar, para transformar mi propia práctica. Lo digo además porque trabajé con Nicolás muchos años. La colaboración es central. Y el segundo recurso didáctico, ahora sí, además de trabajar con otra persona al lado, es probar y equivocarnos 1000 veces cada vez que ponemos a prueba una nueva manera de pensar la relación educativa. Y ahí nos acercamos ya a la mirada de Freire, porque tanto Chomsky, que es un poco escéptico, como Gramsci, que es un poco más optimista, y Freire, que ya es más optimista todavía, porque tiene el optimismo de la voluntad, como dice Gramsci, y el pesimismo de la razón, y porque también es un militante, y como ya se dijo alguna vez, es imposible ser militante pesimista, porque si no creo que el mundo lo voy a transformar, ¿para qué milito? En los tres encontramos alguna manera de repensar el vínculo pedagógico, que es no pensar que el otro es un envase vacío, colaborar con mis compañeros y con mis compañeras, construir conocimiento. Muchas veces a mí me pasaba con Nicolás trabajando en pareja pedagógica que algunas cosas que él hacía no las entendía en su momento, pero a la noche llegaba a mi casa y las repensaba. Muchas cosas de las que él hacía en clase me molestaban, no me gustaban, pero después repensaba y me daba cuenta que era una buena idea implementada. Digo, como ocurre en cualquier discusión cotidiana, la construcción del trabajo docente es una relación social que involucra sentimientos de las personas, involucra lo que traigo de afuera, involucra lo que me pasa dentro del aula. No estoy ajeno a todo eso. De modo tal que la construcción de un aula pedagógica en clave de educación popular nos incluye como sujetos, y como tales, llenos de contradicciones, de dudas, de miedos, de problemas, pero si son de a dos es más fácil de resolver. Y si incluso me animo a poder proponer adentro del aula alternativas didáctico-pedagógicas cada vez más valientes, posiblemente esté transformando el aula y a los pibes y las pibas con los cuales estoy trabajando, pero seguramente me esté transformando a mí mismo, cosa que también es muy importante, porque en el vínculo pedagógico, tal cual lo pensamos Nicolás y yo, hay una transformación entre el docente o la docente y los y las estudiantes. Esa transformación va en paralelo, en el conjunto, porque esa es la clave de la relación que establece la educación popular. Para Freire, y cito una frase que Nico me la envió: no estoy esperanzado por pura terquedad,
sino por imperativo existencial e histórico. Una manera poética de intervenir en la realidad, de modo optimista, de que vamos a poder cambiarlo, de que vamos a poder trabajar mucho mejor, pero insisto, de manera colaborativa, sin subestimar a los y las estudiantes, y probando todo el tiempo nuevas formas y métodos de trabajo. Sí, esa frase que le he leído al final sobre la esperanza, la escribe Freire en un libro de su última etapa, que es Pedagogía de la Esperanza, justamente, en un momento en el que el neoliberalismo estaba implacable, en la década del 90, y él hace bandera de la esperanza. Como decía también Guido recién, no podemos pretender ser militantes de la educación y de la transformación social si no tenemos esa esperanza. Entonces es toda una señal que Freire sacara ese libro en un momento de derrota prácticamente absoluta. Y con respecto al optimismo que señalaba Guido también en Freire, Freire señala los límites de la educación. A lo que nos gusta la educación, nos gusta también señalar que la educación tiene límites muy claros, y lo que dice Freire en esa frase que continuaba es que debemos ser críticamente conscientes de los límites de la educación. Saber que la educación no es la palanca para no esperar que ella haga la gran transformación social. Si comprendemos de esta forma nuestra práctica educativa, evitaremos entonces cierto optimismo ingenuo que puede llevarnos en el futuro a un terrible pesimismo. Si evitamos el optimismo ingenuo al comienzo, evitaremos caer en la desesperación y el escepticismo. Me gusta resaltar esa frase porque a veces, y más que nada cuando arrancamos con la carrera docente fundamentalmente, ¿no? Salimos de las instancias de formación a comernos al mundo, a entrar a las escuelas y confiar demasiado en la educación, y eso lleva a la frustración completa al segundo día de clases. Bueno, Freire dice, sepamos que la educación tiene sus límites, seamos conscientes críticamente de ello, porque si no vamos a ser optimistas ingenuos, y la frustración y el escepticismo va a ser lo que continúa a ese optimismo. Perdón. Bueno, con esto queríamos cerrar. Vamos a volver sobre estas ideas en la semana que viene en los videos y en las clases que vamos a tener. Yo particularmente, y Nico seguramente también, les agradezco la participación. Me gustó mucho cómo intervinieron. Vamos a seguir pensando, pero ahora sí con categorías y textos para trabajar. Estamos, la próxima semana tienen un video, unos textos y un disparador en el foro. Esa es la dinámica. La siguiente semana la dinámica es igual. La siguiente también, nada más que cambia el eje de discusión, que pasa de Gramsci a Freire. Trabajamos con Gramsci hoy, trabajamos con Gramsci la semana que viene. Después vienen 2 clases de Freire, la última de las cuales es otro encuentro sincrónico. Las vamos a invitar porque vamos a invitar especialistas, a nuestros maestros, a quienes implementaron la educación popular, digamos, implementaron entre comillas, ¿no? Quienes fueron los fundadores de las experiencias de educación popular en Argentina, a Roberto Lizalde, a Marina Ampudia, que son educadores populares, que van a participar del último encuentro, comentando un poco la experiencia que llevaron adelante allá hace más de 20 años, y que continúan llevando adelante en distintos espacios, dialogando sobre el contenido ya sí del seminario, masticado por ustedes, leído por ustedes, de Gramsci y de Freire. El seminario tiene las instancias de participación en los foros semanales, que es una instancia con un disparador que ustedes tienen que intervenir, y por último, un trabajo final que lo pueden hacer de modo grupal. Espero no estar diciendo una barbaridad, pero creo que sí, máximo 3 integrantes. Sí, ahí quizás para afinar un poco, porque ya lo preguntaba específicamente una compañera, Natalia. Sí, como decía Guido, son clases semanales. Está pautado el miércoles, pero por lo general el martes a la noche solemos habilitar en la página la clase, donde van a ver el video, van a ver los textos que están claros cuáles hay que leer, y una consigna en el foro de debate. Ahí encontrarán una consigna que le van a poner
responder y allí escribirán. Lo que escriba cada uno, accedemos todos a leerlo. Nosotros tratamos de leer un conjunto de 10, 15 intervenciones para hacer una devolución general, una apreciación, pero hay que participar. Es la condición, digamos, es leer el material, ver el video y hacer la intervención. Por lo general, las consignas van por el lado de interpretar la teoría en línea general y vincularla con nuestras prácticas. Siempre van por ese lado. Así que tiene ese objetivo. Sí, Mónica. Te hago una consulta. Recién acabas de decir que quizás un día antes de la clase, sea sincrónica o asincrónica, van a subir los materiales. ¿Qué posibilidad hay de subirla quizás antes, el lunes, como para darnos un margen de tiempo a los que tenemos doble turno? Así llegamos con las lecturas. No me expliqué bien. Es así. Las clases se suben el miércoles. Esa es la fecha que tenemos pautada, una vez por semana. ¿Sí? Está agendado. Hoy era la primera clase sincrónica, el miércoles que viene se sube el material para la clase asincrónica y tienen toda esa semana para resolver la consigna. ¿Sí? Lo que yo digo es que como la fecha es miércoles y alguno por ahí se levanta temprano con muchas ganas de leer el material o de ver el video, y quizá uno se levanta a las 8, yo por ahí me levanto a las 8 y otro que se levantó a las 6 lo quiere leer, bueno, preferiblemente solemos hacer el martes a la noche antes de irnos a acostar, a las 9:30, nos acostamos a las 10, habilitamos el material en la página para que esté disponible, simplemente eso. Está pautado el miércoles, pero lo subimos el martes a la noche. En el transcurso de la semana pueden hacer la intervención con la consigna que se presenta. Ah, bien. Yo pensé que los miércoles teníamos que ya responder y bien. Bueno, vuelvo a agradecerles. Se ven atrás de ustedes familias, cosas que van pasando atrás de las cámaras, así que es admirable que se formen en estos contextos. Les agradezco por la participación y que tengan buenas noches y nos veremos asincrónicamente el martes a la noche. Sí, valorar y agradecer especialmente la conexión. Hay gente reclamando la cena en distintas viviendas. Esta no es la excepción. Así que buenas noches a todos y a todas. Espero que pasemos buenos momentos de acá en adelante y que podamos aprender realmente entre todos y todas. Adiós.